Bueno, nos encontramos en nuestra sección de salud, en entrevista de salud con la doctora Jenny Planchet, una querida amiga, compañera de graduación, pediatra neumonólogo, la neumonólogo del Centro Respirar Libre de Caracas, Venezuela, y que, bueno, nos está haciendo hoy la cortesía de acompañarnos, porque en los últimos tiempos está bien actualizada cuáles son las guías o los tips que podemos darles con respecto al COVID en este momento de este primer trimestre del año 2021. Entonces, pasando para el segundo trimestre, a nivel general, bienvenida Jenny, encantada de que estés con nosotros aquí en el programa y de que, bueno, puedas orientar con algunas de las últimas cosas que hay en esta pandemia que tanto se habla, pero que todavía sigue habiendo tantos baches de información o tantas falsas creencias. Y por eso es que se sigue propagando de esta manera. Hola Sajixe, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar en tu programa. Por supuesto, para mí es un honor que sigas tan activa, sobre todo en las redes sociales. Yo creo que el COVID en alguna manera ha reactivado muchas redes sociales para la parte científica también. Y bueno, esto es Definitivamente. una manera de llegar a otros rincones, ¿no? Sí, mira, es importante en este curso internacional que se hizo con HM Hospitales de España, lo importante es como que un llamado de atención. Es una de las cosas que se dijo hasta el punto de vista bioético. Lo importante es que sepamos que el COVID-19 desajustó mucho eh, nuestra plataforma, sobre todo científica, porque pues, fueron o seguimos incluso en algunos países utilizando medicinas o utilizando drogas que realmente no tienen el aval científico, usando pequeños estudios, a veces ni siquiera con el rigor científico a lo que estábamos acostumbrados. Entonces se hace un llamado de atención porque esto no es una medicina de guerra, sencillamente estamos en una pandemia. Cuando tú hablas de medicina de guerra o de situación de guerra, incluso las bajas son toleradas y esto no debe ser. O sea, estamos en una pandemia y no debemos de olvidarnos del rigor científico y de las bases científicas por evidencia que siempre hay que tener. Por esto es que incluso a nivel internacional la gente de la Organización Mundial de la Salud, en sus estudios de solidaridad, en sus estudios recovery, que han recogido diferentes tipos de medicinas o de medicamentos, como ya sabemos que Remdesivir, Tocilizumab, también antivirales, la hidroxicloroquina, tantas cosas que se pusieron en boga y que realmente no se habían demostrado y se probaron en pacientes sin tener el efecto necesario. Y ahorita, en este año, están saliendo como ciertos resultados sobre eso. Hay estudios que ya se están haciendo más metaanálisis a nivel de network, o sea, que tenemos unas plataformas con metaanálisis mucho más abundantes en cuanto a comparar incluso beneficios de un medicamento con otro. Y se ha observado que realmente no hay una visión de cómo ver el COVID. Y los medicamentos se colocan sin una intencionalidad y sin ver fisiopatológicamente cómo son las partes del COVID. Debemos saber que son tres fases importantes. La primera fase ¿Cuáles es son? una fase viral, la segunda fase es la fase pulmonar y la tercera fase es la fase inflamatoria. Y cada medicamento debe estar ajustado según la fase. Entonces es imposible que tú, por ejemplo, en un paciente pongas un inmunomodulador, que sería el que se usa en la segunda fase, ya sea un corticoesteroide o un inhibidor de la interleuquina 6, por ejemplo, que se puede empezar incluso a usar en esta fase pulmonar, porque después vendría la fase inflamatoria y la fase que hay que hacer el tratamiento de soporte, a que lo uses en la primera fase viral, a que lo uses entonces en la fase pulmonar o en la tercera fase de soporte. Entonces, fisiopatológicamente es importantísimo esto. Tanto así que también el diagnóstico escapa de esto porque no se sabe determinar realmente cuál es la indicación diagnóstica para cada fase. No es lo mismo hacer PCR en los primeros 5 días que hacer PCR después del quinto día. Para la primera fase tenemos entonces test antigénicos que han variado muchísimo la sensibilidad y especificidad, son muy buenos en los primeros 5 días, no ameritan una toma importante con una vestimenta especializada del personal como lo hace la PCR-RT, que es muy positiva después del quinto día de enfermedad.
y nos ayudaría incluso para hacer un urgente triaje en algunos pacientes. Otra cosa es los anticuerpos, que no se pueden pedir, por supuesto, ni en la primera ni en la segunda fase, sino ya como una tercera fase de enfermedad, que no todos hacen los anticuerpos, que la IgM, que nos habla de infección aguda, se tarda a veces mucho para incluso eliminarse, y la IgG tarda mucho a veces en aparecer. Entonces estamos viendo que no todo lo que se había detectado era así. Sigue siendo el gol estándar la PCR, por supuesto, porque nos habla incluso de que detecta partículas del virus, y esto es importante para hacer el diagnóstico. Sin embargo, tenemos otras herramientas, por ejemplo, la tomografía. La tomografía se ha dicho pulmonar. La tomografía pulmonar es muy importante, sobre todo en los primeros 5 días de enfermedad. Donde se puede hacer es especialmente importante para diagnosticar esos pacientes, aunque tengan una PCR negativa, que haya alta sospecha. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud nos habla de hacer una rayos X, pero a veces los cambios radiológicos pudieran darse después del quinto o séptimo día de enfermedad. En cambio, ya no da tiempo el tratamiento mucho más retrasado. En cambio, la tomografía pudiera ser un detector temprano, incluso en las áreas donde hay triaje para COVID-19 y no tienen a la mano el resultado de la PCR, ni tienen a la mano entonces a lo mejor, porque no ha pasado 5 días de la realización de la PCR, que pudiera ser negativa, aunque se dice que después del segundo día de contacto ella puede ser positiva, ¿ok? Entonces, el diagnóstico sigue siendo con una alta sospecha en los pacientes, y después pasaremos entonces a hablar de cómo serían los tratamientos según las otras fases o los tips, ¿okay? Es así, definitivamente. Entonces vamos a un corte y ya venimos para hablar sobre los tratamientos. Y es algo bien, bien importante, porque como tú hablaste al principio, toda esta serie de drogas que se estaban dando todos de inicio, lo que están haciendo son lesiones hepáticas, complicando más la situación, y realmente hay cadenas digitales por WhatsApp, por todas las redes, donde todo el mundo tiene que tomar una medicación, y eso pues no es así. Así que vamos a aclararlo en el próximo espacio. Y continuamos hablando con nuestra querida doctora Jenny Planchet, pediatra, neumonólogo venezolana, la neumonólogo del Centro Respira Libre Venezuela, Caracas. Y estamos conversando sobre lo que hay de actualidad en cuanto al tratamiento del COVID. Y estábamos hablando de las fases. Con respecto al tratamiento por fases, vamos a ahondar un poquito sobre eso. Ok, fíjate, igualmente como se ve con el diagnóstico, el tratamiento debería estar enfocado según la fase o el comienzo de los síntomas del paciente. Entonces tenemos que en la fase precoz viral, por supuesto que vamos a usar antivirales. Entonces es absurdo probablemente colocar un antiviral cuando el paciente ya tiene complicaciones y está en unidad de terapias intensivas, y que se supone que las cargas virales son mayores al comienzo de la enfermedad. En la fase pulmonar se habla de inmunomodulación. El gran inmunomodulador que pudiera decirte hasta la actualidad que realmente ha tenido beneficios, y después del día número 7 de enfermedad en los pacientes y que ameritan oxigenación, es el corticosteroide. Sin embargo, hay otros inmunomoduladores como los inhibidores de la interleuquina 6, porque sabemos que se habla de una tormenta tiroide, de citoquinas, que se dice de citoquinas que no necesariamente es mayor que en la sepsis. Incluso hay reportes en que esa tormenta de citoquinas no es tan elevada como se dice, pero sin embargo, lo importante es saber que en los pacientes graves o en los pacientes que fallecieron, ese aumento de la tormenta de citoquinas fue mayor, entre otros valores, como aumento del dímero D y otros parámetros que son importantes detectar también al comienzo de la enfermedad, incluso para tener como ese paciente pronóstico que tú deberías agarrar en las primeras fases y que se pudiera complicar. Entonces hay muchos estudios de estos variantes de inhibidores de interleuquina 6, incluso con uso de esteroides al mismo tiempo, o con antivirales y el uso de inmunomoduladores. Incluso hay un estudio cercano del Remdesivir con un inhibidor de la interleuquina 6 que aparentemente ha tenido
buenos efectos. Incluso tocilizumab ha tenido en algunos estudios, lo han retirado, en otros estudios ha tenido beneficios. Entonces estos inmunomoduladores, yo te pudiera decir que realmente el que se ha visto con estudios que tiene eficiencia es el esteroide. El esteroide. Se usa Y eso es dexametasona, importante. muchas personas, No, pero sí, que es es importante que importante lo porque digas, no se porque puede no usar se lo al puede tomar principio. todo, y no se lo puede tomar No, todo el mundo, y no se lo debe tomar todo el mundo en una se cantidad lo puede. fija, absolutamente todo el mundo. Incluso el esteroide debería ser colocado después en la fase pulmonar en los pacientes que ameritan oxigenación. Si el paciente no amerita oxigenación o si no tiene una neumonía por COVID-19 o no tiene indicación realmente del esteroide, no debería No usarlo se está porque primero utilizando. no se reporta beneficio y segundo, si el paciente tiene una comorbilidad como diabetes, está contraindicadísimo, ¿ok? Entonces, Sí, se más bien sería. inmunosuprime. Exacto, ¿no? Y no solamente se inmunosuprime, sino estamos subiendo los niveles de glicemia Claro, y desencadenando mayor entonces afectación. mayor En la complicación. fase, sí, en la fase ya pudiéramos hablar de la tercera fase, definitivamente, que es la fase hiperinflamatoria, que es donde llegan algún grupo de pacientes. Esta es una fase donde se va a dar un tratamiento de soporte. Entonces aquí vendría indicado la profilaxis con anticoagulación, estaría el tratamiento de soporte tanto ventilatorio, respiratorio o no respiratorio, ya con nutriciones parenterales, nutriciones enterales, los pacientes que ya necesitan entonces usar soportes vasoactivos y por supuesto ya sería ese paciente que probablemente iría de un alto flujo, que es lo recomendado al principio, a una A bajarlo terapia un no poquito. invasiva, Ujú. ventilatoria, hasta por supuesto no El retrasar destete. tampoco la ventilación mecánica. Ujú. Cuando esto también, exacto, esto también nos puede llevar incluso a que el paciente pueda tener un tratamiento como el ECMO también, que son pacientes seleccionados, pero lo importante es ver que el paciente con una pronación precoz o un Pronaciones que lo paciente colocan boca lo, abajo para que las lo personas vas que a nos estén colocar boca oyendo abajo que no entiendan porque, un poco. porque el Ujú. problema con el paciente del COVID es que generalmente se van a afectar más las bases pulmonares y los segmentos posteriores. Cuando tú colocas al paciente en pronación, o sea, al paciente como tú lo estás diciendo boca abajo, ventilas mejor, haces que se expanda mejor el pulmón y incluso mejoras la irrigación pulmonar. Esto se ha visto entonces con beneficios haciéndolo, por supuesto, alterno pronaciones de 16 horas, 18 horas en esas 24 horas del paciente. Esto puede acompañar entonces al alto flujo, a la ventilación mecánica no invasiva y por supuesto a la ventilación mecánica. Entonces aquí lo importante, Sajixa, es que no hay un tratamiento para COVID-19. No hay una Todos los receta, días que todo el mundo va a hacer hay una exactamente lo receta. mismo. Ujú. ¿Qué otra cosa es importante que sepamos como tips? No todo el Ujú. mundo debe usar antibióticos. Los antibióticos deben usarse, en tal caso están indicados en los pacientes con EPOC que tienen coinfección. Son los pacientes que están sobreinfectados porque ellos hacen exacerbaciones respiratorias virales. Ese paciente pudiera tener indicación, o un paciente con cirugía mayor y que tiene entonces COVID, o realmente cuando tú tienes detectado que hay una sobreinfección bacteriana que puede suceder de la comunidad, el germen más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, y se dan infecciones tanto respiratorias como urinarias. Y también pueden producirse en el paciente que ya está hospitalizado bacteremias, ¿verdad? Otra cosa que es nueva es la denominación CAPA, que es el aspergilo o la enfermedad COVID-19 con aspergilosis pulmonar. Entonces es muy importante que en los primeros 15 días hay pacientes que no responden porque no solamente hay que sospechar infecciones virales o Sino coinfecciones también virales, micótica. sino también micóticas y el aspergilos pulmonar o la aspergilosis pulmonar. Ese es un tipo de hongo, una enfermedad micótica que le encanta los flujos, que le encanta el aparataje que hay en terapia intensiva y que por la misma intubación del paciente puede Se colonizar al paciente contamina. en la vía aérea inferior. Entonces es importante considerar que pudiera haber una afectación de estos pacientes también Ujú. y por supuesto tienen que ser tratados entonces con medicamentos especiales, en tal caso voriconazol, y ver si son sensibles a imidazoles o no son sensibles, y las esquemas varían.
según la sensibilidad o no, porque puedes llegar incluso a anfotericina B y eso ya sería más del médico. Pero es algo importante que ya tenemos entonces ese capa que es COVID asociado a aspergilosis pulmonar y hay que tomar en cuenta. Entonces, no yo hay creo que esto está tan recetas. importante que vamos a hacer un cierre en otro espacio más, porque esta información está sumamente importante. Ya venimos. Y seguimos en nuestro espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud. Estamos conversando con la doctora Jenny Planchet, neumólogo, pediatra, la neumólogo de nuestro centro Respira Libre en Caracas, Venezuela, y que está ahorita dándonos esos tips de lo último que hay en las guías de tratamiento según la fase en que se encuentra el COVID. Y sobre todo estamos, de verdad que le agradezco mucho esta entrevista, porque estamos hasta ahora, en este momento, que estamos entre el primer y segundo trimestre del año 2021, aclarando muchos de los mitos que estamos, incluso muchos médicos recetando para los pacientes que no se puede indicar en el COVID el mismo tratamiento en la primera que en la tercera fase. Así que vamos a complementar un poco todo lo que veníamos conversando en los dos segmentos anteriores. Jenny, por favor. Sí, bueno, una de las cosas que te estaba comentando es la definición nueva de capa, que es entonces la aspergilosis pulmonar en el COVID, y esto surge después de la infección de aspergilosis pulmonar invasiva, después de la IAPA, que es la aspergilosis pulmonar invasiva en los pacientes con influenza, y ahora tenemos entonces esta aspergilosis que hay que pensar en el paciente en los primeros 15 días de enfermedad, y es aquel paciente que se sospecha una sobreinfección, probablemente viral o bacteriana, se colocan antivirales, se colocan antibióticos, el paciente no mejora y es realmente que está entonces sobreinfectado con hongos, ¿no? Una aspergilosis pulmonar invasiva, con hongo. No solamente hongo como el aspergillus pulmonar, sino también se ha visto que las levaduras pudieran entonces colonizar a estos pacientes y hacer que estas neumonías se compliquen más si es un paciente entonces que está afectado sobre todo con ventilación mecánica. Entonces es importante que sepamos que debemos tratar con antibióticos, esto no es una receta, que yo voy a usar entonces acitromicina al comienzo porque así me lo indicaron, que voy a colocarme hidroxicloroquina, que voy a tomar, todo el mundo va a tomar entonces enoxaparina, vamos a anticoagular a los pacientes, esto no es así, cada medicamento tiene su indicación, hay que individualizar al paciente y no son recetas de mercado, porque COVID-19 se ha visto que los pacientes que han tenido buena evolución con tratamiento sintomático han mejorado. Tratamiento sintomático que necesita. ¿Qué significa? Tiene fiebre el paciente, se le da paracetamol, acetaminofén, el paciente tiene algún malestar general, mantiene reposo en casa, por supuesto tiene que estar aislado porque sería entonces un paciente que tendría o que contagiaría a otros pacientes o a otras personas de COVID-19, pero realmente no pasa nada. En cambio, podemos colocando otro tipo de tratamiento que no estarían indicados en ese paciente, que tuviese esa individuo en ese momento alguna afectación que no es la reglamentaria. Tú no puedes tratar a los virus con antibióticos, no puedes tratar a los virus con antibióticos. Tú puedes tratar a las bacterias con antibióticos. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando realmente esté documentado que hay una infección o una neumonía asociada al COVID-19. De resto, pacientes con EPOC que sospechen que están colonizados, y si son niños, por supuesto, pacientes que tienen fibrosis, tienen algún tipo de patología como fibrosis pulmonar, pueden fibrosis quística, que tú sospeches que tienen alguna colonización bacteriana, pudieras pensar en colocarles antibióticos de entrada, aunque no esté documentada la sobreinfección bacteriana. Otra cosa que te iba a decir, Sajixa, que también fue importante en este curso, pero no está publicado porque ellos están haciendo ahorita la recolección de toda la data para después publicar, que cuando ellos hicieron el triaje en los pacientes en estos hospitales de España, vieron que a veces en el hemograma, cuando tú observabas la relación de neutrófilos y linfocitos, como el signo, pudiéramos decir, el NLR, los neutrófilos a veces se veían más afectados, y estos pacientes en donde había un mayor número de NLR en comparación
con otros pacientes después ameritaron tratamiento de ventilación o hicieron una neumonía. Entonces es importante saber hay que estar atento al número de neutrófilos. Al número de neutrófilos. Es importante saber entonces que a veces con valores solamente del hemograma, plaquetas normales o ligeramente aumentadas o disminuidas, es importante entonces la hemoglobina en el paciente. Si esa hemoglobina tiende a ser baja, también nos puede hablar como de una detección temprana. Y por supuesto el dímero D, que el dímero D puede ser un pronóstico o un predictor aislado incluso de trombosis, y la trombosis per se es un predictor aislado entonces de severidad. ¿Okay? Claro. Conclusión de todo esto para el que nos está oyendo, pues que a los países que estamos llegando, que no es médico, es que definitivamente usted no se puede quedar en su casa sin consultar a un especialista, y que no puede ser que le diga, bueno, yo tuve COVID, tómate lo mismo que yo. Tiene que ser alguien que le individualice su proceso, que definitivamente esté, bueno, actualizado en lo que se está dando. Porque, bueno, por algo estamos en una pandemia, esto no es juego, esto sí existe, esto sí mata personas, esto vemos a nuestro alrededor a cada momento. Y la conclusión yo creo que debería ser que tiene que estar asesorado. Asesorado, así mismo es, porque esto es, yo lo llamo, es una pandemia, pero también es una lotería. Este COVID no respeta edades y no todo el mundo le va igual. O sea, ¿por qué? Porque es algo, tú tienes hasta un fenotipo. Hay pacientes que son fenotipo L y fenotipo H, y entre ellos también hay una serie de fenotipos. ¿Qué significa? Pacientes que tienen una mala compliance, o sea, que se van a comportar mal con niveles de saturación baja, y pacientes que tienen buena compliance, o sea, que tiene que ver hasta la parte genética, y por supuesto, si hay comorbilidades asociadas. Si usted es diabético, es masculino, tiene mayor de 55 años, ciertas edades, hipertensión arterial, es fumador, tiene obesidad. Es diabético, tiene alguna patología. La obesidad es muy importante, entonces usted sobre todo tiene que interconsultar, y yo creo que lo que quedó en el ambiente, por supuesto, en este curso es, no todas las vacunas van a llegar a todo el mundo, ¿verdad? Como ya vemos, es difícil vacunar al 60% de la población mundial, entonces definitivamente lo mejor para este virus es evitarlo y seguir, por supuesto, con las medidas de prevención. Aunque nos hayamos vacunado, hay un porcentaje, según cada vacuna, de pacientes del 100%, algunos vamos a hacer los anticuerpos neutralizantes, otras personas no. ¿Qué significa que una persona se haya vacunado, por ejemplo, con el Sputnik, una vacuna que tiene 92% de eficacia, que de 100 personas, 92 personas van a hacer entonces las defensas, las otras personas no? Y lo van a hacer cuando cumplan el esquema completo de la inmunización, o sea, después que se hayan colocado su primera o su segunda dosis, si así está indicado. ¿Okay? Sí, entonces también tenemos también otras variantes. Estas variantes cada vez nos van a hacer que probablemente haya reinfección, y tendremos que ver cuál va a ser el futuro entonces de las vacunas. O estas vacunas se tienen que adaptar a las variantes. Afortunadamente, aparentemente, vacunando. Todas están adaptadas ahorita. La que preocupa por un poquito es la variante surafricana, porque tiene más variaciones en las secuencias, pero sin embargo es importante vacunarse. Si usted tiene la posibilidad, vacunarse. ¿Con cuál vacuna? Con la que tenga. La mejor vacuna es la que se tenga a la mano. Eso es así. Así que bueno, mira, mi querida doctora, tus redes sociales para que puedas orientar por teleconsulta a cualquier persona que quiera. Ok, bueno, tengo Twitter, tengo Instagram, y me pueden ubicar entonces @DRAPlanchet, y mi correo es jplanchet@hotmail.com. A la orden para cualquier consulta. El WhatsApp es +58 414 334 6826, a la orden para cualquier duda o para hacer una consulta también vía online. Y bueno, Sajisa, en tu centro Respira Libre, por supuesto, no vamos a estar tratando ahorita COVID. Nosotros no es nuestra función, ¿verdad? Pero cualquier paciente que sea de los nuestros, podemos asesorarlo sin ningún problema. Como siempre se le ha brindado una evaluación integral a todos los pacientes, y más en esta época de pandemia.
Claro que sí. Así que bueno, seguimos juntas y muchísimas gracias por actualizarnos en esto. Nosotros ya terminamos esta entrevista y continuamos. Gracias, Jenny.